después se aclare más adelante que no fue cierto. Víctor Hugo, eso es lo que quería comentarte para conocer tu opinión. Y eso es que se gastaron la bala de plata que era la denuncia de Nisman, que tenía que presentarse en octubre y terminó costándole la vida en enero. Esa era la operación más importante porque se iba a hacer bien cerca de las elecciones como para que no hubiera oportunidad de recuperarse. En el informe, por supuesto, por cuestiones de tiempos, excelente, pásenlo muy seguido, yo también lo voy a tomar por radio, aunque tenemos alguna síntesis que también hemos realizado, sobre todo con respecto al caso Nisman. Pero la salvaje campaña que hicieron la semana pasada contra el doctor Zaffaroni no tiene parangón en el mundo. No se puede tener tanto odio adentro. Tenemos un señor muy enojado y al mismo tiempo un tanto asustado, que se llama Héctor Mañeto, que es capaz de cualquier cosa, ya lo demostró. ¿De qué será capaz en el futuro? Yo creo que seguirá por el camino de lo peor. Los intentos contra Zaffaroni, que hoy cuando uno leía Berbisky, comprobaba que es exactamente al revés, es decir, el comportamiento de Zaffaroni era ejemplar, y ellos trataban de presentarlo con documentos que leí y que eran absolutamente irrelevantes, como todo lo contrario a lo que ha sido la vida del doctor Zaffaroni, porque era la manera de, piensan ellos, de herir al gobierno, pero en el afán de defender a su candidato, que es Mauricio Macri, sin dudas, nada contra Macri, pero es indudable que lo ha elegido Mañeto para que intente ser presidente de la República. Se llevaron por delante también el socialismo. Las cosas que ha dicho Bonfatti esta semana son muy duras, Roberto, porque a Bonfatti lo atacaron de todas las maneras y resulta que salió con el 40% de los votos e hicieron una campaña contra Bonfatti y también, por cierto, contra el Frente de la Victoria, pensando, y el candidato era Miguel del Cel, pensá si hubieran tenido un candidato con pergaminos más interesantes en la política que Miguel del Cel, lo que hubieran sido capaces de hacer. Por un lado, son de temer, porque hacen mucho daño, porque hay que ser Zaffaroni y caminar por la calle entre la gente que les cree a ellos. Hay que ser Bonfatti y estar en Santa Fe y pensar que le tiran permanentemente todo encima. Hay que ser Kicillof un día y estar tranquilo en un restaurante y que pase alguien y le diga, así que vos ganás 400.000 pesos, estás comiendo con mi plata. Hay que ser Máximo Kirchner en los días en los cuales duró la operación y no poder enfrentar la calle, porque la mayoría de la gente puede tratarte con respeto, pero nunca falta uno que lo falta, que te agrede, que te ataca de esta manera. Ellos inspiran permanentemente el odio con estas campañas. Así faltan muchas cosas. Yo he fantaseado con un programa que se llama ¿Qué quedó de la mentira? Porque es muy interesante revisar lo que han hecho. Aquí faltan las bóvedas, que es un capítulo cómico de las historias estrafalarias que han presentado. Aquí falta Seychelles, que es un capítulo que nada más entrando a YouTube, uno ve la denuncia de lo que fue Seychelles, aquel viaje de la presidenta, que supuestamente iba al banco a ver qué tenía en la bóveda, porque la palabra estaba de moda en aquel momento. Para reírse, pero también para admirar cómo se animan, cómo son capaces de hacerlo. Y creo, Roberto, que hay algo que también les juega en estos momentos a tanto nerviosismo y a tanta locura como la que están entregando. Y es una frustrante sensación de que han fracasado, porque al fin de cuentas, si vos presentás todas estas historias, si vos presentás otras historias, si vos luchás todo el tiempo contra los aspectos económicos, y a la gente a veces la podés convencer con temas como puede ser el dólar o la carestía o algo por el estilo. Si vos has jugado durante tantos años esta ficha contra el gobierno y sobre todo contra el Estado, que es lo que más le duele, y están con miedo de perder las elecciones, de que Macri pierda ahora frente a Scioli y Zanini, ¿qué queda como experiencia periodística? ¿No será hora de que quizás revisen lo que están haciendo porque no les da resultado? Porque en el vientre de cada denuncia viaja la desmentida casi inmediata. Hay mentiras que les duraron minutos. La de Kicillof les duró entre las 5 de la mañana y a las 7:30, 8 de la mañana ya estaba Kicillof desmintiéndola. La de Máximo les duró 2 o 3 días y así permanentemente. Es probable que cuando terminen las elecciones
se llamen a sosiego y digan, este es el camino, esto es lo que tenemos que hacer, seguir mintiendo, seguir construyendo cualquier operación, seguir desgastando y vaciando al peronismo, seguir dañando al periodismo, seguir dañando a lo que tanto queremos. A mí me parece que en algún momento ellos no van a tener más remedio que parar la pelota, pero no será ahora. Como bien decís, esta semana, la próxima, la que está empezando hoy, y los días que vengan, serán tortuosos en cuanto a tratar de desinflar, de diluir las denuncias que seguramente van a realizar, que como todas, prácticamente como todas, después quedan en la nada, pero mientras tanto hacen un daño tremendo y están forzando constantemente al odio de la gente. Los odiadores les creen, y es en esos odiadores que ellos se basan, en los que le dicen, mentime que me gusta, como me permito decir en el título del libro, los que ayudan a que no se den cuenta del daño que se han hecho a sí mismos, en tanto periodistas, pero también en tanto fracción política, porque una oposición manejada desde la mentira no les está dando resultado. Sería lógico que empezaran a discutir de política en serio. Mire, nosotros queremos neoliberalismo por esto y por esto, y que lo confronten con las ideas que en este caso tiene el gobierno representando al Estado. Pero la mentira, van a insistir y dirán cosas horribles de muchas personas durante esta semana, pero ya no hay tanto temor del resultado que les pueda dar. Nosotros tenemos la información de que van a salir a denunciar a Carlos Zanini, nuevamente a Axel Kicillof, a los principales candidatos que puso, viste que la presidenta prácticamente puso todo su gobierno, yo dije como llamando a un referéndum, ¿no? Diciendo, bueno, estos son los que gobernaron y yo se los presento a la gente para que quieran votar. Sobre eso van a ir. En estos últimos 2 o 3 meses, ¿pueden cambiar los números desde un grupo mediático o no? ¿O es irreversible el triunfo de Daniel Scioli y Carlos Zanini? La historia política nunca es una foto. La fotografía ahora parece decir que no, que eso no podría suceder. Hay que ver qué hacen con la película. Hasta ahora todos son boomerang, son tiros que le salen por la culata los que han hecho. Posicionaron a Kicillof tan fuertemente como Kicillof se impuso a través de sus medidas económicas y de su coraje para pelear con los fondos buitres. Posicionaron fuertemente a Máximo Kirchner a partir de la mentira, lo hicieron aparecer, lo hicieron hablar con una calidad que a ellos mismos los desbordó y los sorprendió. Han posicionado a Guado de Pedro, al que han atacado de múltiples maneras. Quiero decir que todo lo que han atacado está muy fuerte, goza de muy buena salud en la Argentina. Yo no sé qué tiempo tendrán para modificar ese estado de cosas en el cual la gente, la que está políticamente informada, se da cuenta de que es una operación tras otra y por lo general fallidas. Queremos mostrarle a la gente, y te pido un minuto, lo que pasó con Seychelles, que vos recién lo comentabas, me parece que fue una de las operaciones más fuertes, ¿sí? Y nosotros lo tenemos, ese informe, ¿lo podemos ver, Mariano? Dale. Y se tomó 2 días extraoficiales, Cristina, en enero de este año. La sociedad Aldine es una llave para entender cómo y a través de quién llega la ruta del dinero a Seychelles. ¿El viaje de Cristina pudo haber tenido algo que ver con los papeles de esta sociedad? I cannot say anything at present right now. Okay, if you want something to anything, you have to get in contact with the State House. But it was bad weather when she was. Yes, there was bad weather. Yes. So she wasn't go to know the beauty of Seychelles. Unfortunately, I cannot comment on if she did because I didn't keep an eye. I didn't know it was so secret. Well, everything is. Los días de Cristina en la isla bien pueden haber pasado en un lugar como este. Okay, so can we talk a bit about Aldine? Because No, I'm sorry, I will not be able to do that unless we get the permission from the administrator of the company. ¿Y no puede ir a hablar con ella? Sí, pero va a hacer una excepción. Estamos aquí ya y tal vez sea más directo hablar con ellos. Te voy a ser sincero, así no se puede. Aquí todo se trabaja por sí. Que nosotros no teníamos ninguna duda, pero ahora tenemos mucha menos duda que antes.
mostrábamos que la Nata mandó periodistas a la isla Seychelles y que los periodistas no consiguieron ninguna respuesta, que todo el mundo le decía, miren, no lo puedo atender, no lo puedo atender. Y la Nata, que había vendido, miren lo que encontramos, cuando termina dicen, ahora no tengo ninguna duda. Digo, ¿se puede manipular así a la gente, Víctor Hugo? ¿Cuántos se lo creen? Sí, y la operación que hicieron con Echegaray, ¿ustedes se acuerdan aquello de Río de Janeiro, cuando Echegaray era esperado por las cámaras de Canal 13 y de Todo Noticias en el aeropuerto de Ezeiza? Le iban transmitiendo a la gente por dónde venía, está volando Florianópolis. Después se supo que todo era una infamia, que la cena había costado, yo estaba a 3 mesas de Echegaray y pude ser testigo de eso que ocurrió en Río de Janeiro. Sabía que era mentira y lo dije. Por supuesto que me costó un ataque impiadoso, como siempre, del grupo. Entonces inventaron que había una persona allí que era el que había pagado la cena. Al cabo del tiempo, de algunos meses, Echegaray demostró que era todo lo contrario, que él había pagado lo de él y lo de su familia. Pero aquella noche de enero del 2014 lo estaban esperando con las cámaras y con la gente diciéndole cuál era el recorrido de Echegaray para que lo lincharan poco menos en el aeropuerto. Han sido capaces de estas cosas. En el tema Nisman, ustedes pusieron la mentira de la distancia a la que estaba el revólver de la cabeza de Nisman cuando se disparó, cuando se suicidó, pero han dicho que la puerta estaba abierta, la puerta de la casa, cuando la abrió la madre. Han dicho que la puerta del baño estaba abierta. Han dicho que es gracioso, que había un pasadizo secreto que daba a la casa de un chino que podía haber sido el criminal. Acompañaron a Arroyo Salgado en toda la, quiero ser respetuoso, la fantasiosa operación que intentó Arroyo Salgado. Nunca se entenderá por qué, para qué, si para hacer un juicio al Estado o lo que fuere, pero han acompañado esos impresentables peritos que han dicho cualquier cosa para desgastar una profesión de la que uno no entiende cómo se pudieron recibir, contra todos los peritos que no tienen ningún interés. Eso sí, como peritos de la querella tienen un interés, y han dicho cualquier cosa, y esos acompañaron todo este movimiento. Hasta los últimos días han estado mintiendo. Le dieron una protección formidable a un libro escrito por una prima segunda de Nisman, que hace 2 años que no lo ve, y que todo el argumento que presentaba en el libro era que Nisman dormía de pijama, y que por lo tanto si no estaba con esa vestimenta cuando apareció muerto no se podía haber suicidado. Es verdad lo que estoy diciendo, Roberto, no estoy haciendo un chiste, no estoy haciendo una especie de stand-up. Esto han sido capaces de mentir en la cara absolutamente de todo el mundo, porque ese libro, allá la que lo escribió, allá los libros que puede haber vendido, pero eso es nada más que un libro, pero ellos lo convirtieron en un hecho periodístico que les duró muchísimo tiempo. Frente a todos los elementos que están surgiendo en la causa Nisman, ellos son capaces ahora de decir, con una falta de pudor brutal, son capaces de decir, nunca se va a saber la verdad. ¿Y sabes por qué nunca se va a saber la verdad? Porque los peritos de la querella han dicho que no es verdad lo que dicen los peritos de la Corte Suprema de Justicia o de la Policía Federal. Entonces dicen, las opiniones están divididas. Nunca se hubiera sabido nada entonces, porque siempre las opiniones estuvieron divididas entre partes que tienen un interés diferente en una causa. De eso son capaces, de cómo no les dio para que fuera verdad el crimen que querían atribuirle al gobierno, concretamente a la presidenta. Como es patético pensar en aquella marcha del 18 de febrero, con la gente clavando carteles y gritando asesina, asesina, algo que vio todo el mundo, Roberto. Es algo que te parte el corazón cuando vos andás por el mundo y te pones a conversar con la gente y piensan que la Argentina es ese estado, ese país que ellos le cuentan, porque además Clarín, Nación, son corresponsales de los otros diarios, de todos los diarios neoliberales y dominantes en el resto del mundo. Y entonces, como la verdad no les daba, la verdad deseada, la que ellos necesitaban, la que dijeron desde el primer día, se diluía, se esfumaba, dijeron, bueno, entonces no se va a saber nunca la verdad. Son muy caraduras. A mí no me gusta ir por las palabras caradura, sinvergüenza, pero a veces es una tentación, porque ya tratar de mostrar un léxico académico diciendo que faltan a la verdad, que son personas que proceden con malicia, que tienen malignidad, ya es como regalarles algo. Es insuficiente para calificar. Han perdido su... Es insuficiente para calificar. Las palabras han perdido su rango, Roberto. Así es. Víctor, quiero aprovechar... ahora vos decís... Sí. No, termina, Víctor Hugo, termina.
No, nada, estaba cerrando con que las palabras han perdido fuerza. Vos decís algo que es una crítica y la palabra es insuficiente. Vos decís mienten. Es tanto lo que mienten que ya cuando vos decís que mienten parece que no estás diciendo gran cosa. Víctor Hugo, ayer se cerraron las listas y bueno, nos enteramos que Axel Kicillof va a ser el primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Guado de Pedro por la provincia, Máximo Kirchner por Santa Cruz, que en las listas están Bocio, Devido, las principales espadas, del gobierno, el gobierno como poniéndose a referéndum para ver, bueno, si a la población le pareció bien su gobierno o no. ¿Cómo te cayó eso? ¿Qué opinás? No, lo que queda evidente es que el gobierno tiene equipo, tiene cuadro, tiene gente para presentar de un nivel ciertamente muy importante. Todos ellos han sido atacados, la mayoría salieron perfectamente a flote y otros seguramente lo conseguirán más adelante. Hay ahí nombres indudablemente atractivos para el votante. Habrá que ver qué terminan ofreciendo desde el otro sector, porque quien hace las listas de algunos partidos, que es el Grupo Clarín, pone gente que tiene la posibilidad de pelear por ello, qué sé yo, mandan a una diputada tal a luchar contra la ley de medios, embarra la cancha, hace denuncias, pero al mismo tiempo es seductora para los electores que saben perfectamente cuál es la historia política de tal diputada o de tal otra, lo que han hecho en el tema de la causa Nisman, lo que enloquecieron y enceguecieron a la opinión pública en el tema del tratamiento que le daban a Nisman cuando presentaba esa denuncia que no ha servido absolutamente para nada y que efectivamente se deben estar lamentando de no haberla presentado en octubre, porque no hubiera habido tiempo en octubre para corregir el daño tremendo que ese hombre, ese fiscal, le hizo a la nación y finalmente terminó pagándolo con su vida. Las listas muestran que el gobierno tiene cuadro, que tiene personas que han estado expuestas durante todo este tiempo y que no tiene que apartarlas y recurrir a otras, que puede poner a las mismas personas que tenemos todos los días atacados en los diarios. Puede poner a Kicillof, puede poner a Guado de Pedro, puede poner a Zanini, que no es un hombre tan conocido por el gran público, y que justamente por eso seguramente gana adhesión de la gente y se les torna muy peligroso, porque es un hombre sin el desgaste que han tenido otros personajes dentro de la política. Es muy interesante la personalidad de Zanini, un hombre que ha sido un factor de poder importantísimo en el gobierno y que ha aparecido tan pero tan poco. Es muy valioso como personaje, seguramente Zanini. Quiero decir que la lista del gobierno no escamotea nada de lo que es kirchnerismo puro, kirchnerismo fuerte, y llena de kirchnerismo a ese candidato un tanto más endeble para verlo como kirchnerista, que es Daniel Scioli, pero le da tanta carnadura kirchnerista que esto es lo que ha aterrorizado, podría decirse, lo que ha enojado y ha asustado a los personajes que maneja el CEO del Grupo Clarín, que no me sorprenderá para nada, saldrá con una mayor locura contra todos los personajes que detesta y que a los que no ha podido batir todavía, porque con toda la energía que tiene Roberto, con 300 canales, con todo noticias todo el día, con Canal 13, con los diarios que se robó gracias a papel prensa, es decir, la gente no sabe aquí que es dueño de los Andes y que gravita en Mendoza, que es dueño de La Voz del Interior y que gravita en la provincia de Córdoba. No hay una manera de que la gente no conozca absolutamente todo esto. Gente, pueblo, que además sabe también cómo lo roban, porque una de las cosas más notables de todas las denuncias que ha hecho el grupo es que se hacen desde el lugar más corrupto del país. La profunda corrupción de Mañeto y del Grupo Clarín, expresada en lo que roban a través de Cablevisión. La gente que recibe la boleta de Cablevisión sabe que la está robando y sabe quién la está robando. Se tiene que dar cuenta. Si no se da cuenta, porque está ganada por muchísimo odio, porque de otra manera, con lo que el bolsillo le duele a la gente, tiene que apreciarlo. Están cobrando muy por encima de lo que la ley marca. Están robándole cientos de millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, nada más para tenerla en cuenta, para considerarla, pero en todo el país son cientos que después se convierten en miles de millones de pesos que les permiten llevar adelante todas las operaciones, porque todo eso lo hacen con ese dinero que cuando no se llevan para afuera, adentro les es muy útil para arremeter de diversas maneras, como por ejemplo tener la posibilidad de contar con muchísimas voluntades afines con el Grupo Clarín.
Víctor Hugo, yo empecé el programa comentando que, bueno, había visto el acto en Rosario, esa comunión enorme que hay entre la población y Cristina Fernández, que hace poco yo había estado en la plaza el 25 de mayo y había visto cómo la gente estuvo 1 hora y cuarto escuchando en silencio a la presidenta, había 700.000 personas, la gente llegaba hasta la 9 de julio, que se parecía mucho a lo que me había contado mi padre de la época de Perón y Evita, que me da la impresión de que no hay hoy en el escenario electoral un personaje que pueda lograr ese tipo de sentimiento en la población, pero que guarda, que en mi opinión, que no se confundieran, que Scioli no es tan parecido a Cristina, pero es más parecido a Cristina que a Macri, que hay una gran diferencia. No sé si vos estás de acuerdo. Yo quiero hacer un compás de espera respecto a Scioli. Me parece que está muy bien que el kirchnerismo lo haya rodeado, lo haya acompañado, lo haya contenido de una manera tan fiel a lo que tenemos ahora. Habrá que ver, yo creo lo siguiente, cuando pienso en Scioli de estos días, en el Scioli que va a ser el candidato a presidente que uno presume puede ser el más votado. Quizás cuando tenga que tomar las decisiones claves, sea mucho más difícil, mucho más doloroso para él traicionar al kirchnerismo que darle la espalda a los sueños de Mañeto y del Grupo Clarín y del establishment económico, que siempre creyeron ver en Scioli algo que, bueno, si no es Macri, por lo menos Scioli. Y a mí me parece que eso no va a ocurrir. Estoy tentado de pensar que esto es así. A veces desconfío de que puedan ser mis propios deseos los que me lleven a pensar de esa manera. Pero cuando vos ves el Parlamento cómo va a estar, cuando ves que el acompañante es un hombre que sabe estar en el poder, sin molestar, sin aparecer para borrar la imagen de los que están de cara al público, que sabe absolutamente todo lo que se tiene que saber para gobernar, cómo se redacta hasta una ley, que es una cosa que vos te pones a buscar y no es fácil de pronto encontrar, que sabe por contactos lo que hay en la Embajada de los Estados Unidos, lo que hay en la oposición, lo que hay dentro del partido, lo que cada gobernador del país piensa, lo que cada intendente, porque todo ha pasado por él. Todo lo ha conocido él. Entonces yo creo que esa es la expectativa más fuerte. De Scioli habrá que ver si cuando llegue a presidente, si esto ocurre, Scioli al llegar a presidente dice, bueno, yo llegué a presidente, voy a ser un gran presidente, voy a ser un presidente para el pueblo, voy a ser un presidente para la gente que me votó y para la otra gente para persuadirla de que hay muchas cosas que fueron positivas y buenas durante todo este tiempo. ¿Por qué me voy a dejar llevar para el establishment? ¿Para ser uno más? ¿Para ser de la Rúa? ¿Para ser Menem? Y que después la historia me devore como se los devora a ellos. ¿O trato de darle continuidad a este proyecto y me convierto en un presidente luchador, en un presidente frontal, en un presidente que desde ese discurso tan poco convincente para muchos de nosotros que ha tenido, porque siempre da las respuestas que parecen políticamente correctas, se va tornando poco a poco un poco más incorrecto políticamente, cosa que ha sucedido ya, porque el otro día les dijo en la cara, otra vez van a ser esta es una operación que otra vez le va a salir mal. Es decir, ya hay una especie de confrontación. Y como le van a pegar mucho, seguramente el grupo, porque no tiene más remedio, lo van a endurecer. Entonces, cuando él se dé cuenta lo que hay del otro lado, cuando se es antipático a ese poder mediático, es muy probable que la piel se vaya engrosando, que el corazón se vaya haciendo más fuerte y que tengamos de pronto a alguien mucho más vibrante de lo que yo he visto hasta este momento, porque he sido una persona que no me ha gustado Scioli políticamente. Pero si las circunstancias ameritan que él sea el candidato por la buena imagen que tiene, si ha sido fiel como ha sido, porque esto no se le puede discutir al gobierno nacional en muchísimos temas, si están en el olvido algunas de las cosas que hubo que reclamarle con mucho énfasis y que parecía tenerlo enfrente y que eran tan utilizados por el establishment mediático, a lo mejor se puede encontrar que hay un Scioli que sale de adentro del mismo Scioli que hemos conocido, pero mucho más fuerte y mucho más plausible desde el punto de vista político. Y esto es cuando un presidente defiende al Estado, que es defender al pueblo, y juega contra las corporaciones y contra lo establecido, que siempre va a querer llevárselo por delante. La noche que sea presidente, Scioli, yo sueño con que diga, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a trabajar para Roca? ¿Me vas a decir Roca lo que yo tengo que hacer? ¿Me lo va a decir Mañeto? ¿O voy a buscar el apoyo en esta historia de 12 años que con sus errores
seguramente ha sido la que a mí me ha permitido finalmente llegar a ser presidente. Y a lo mejor por ese lado tenemos a alguien muy mejorado respecto a cómo tantos lo hemos visto durante todos estos años. Y bueno, y cerremos con tu opinión sobre Mauricio Macri, sobre el PRO. ¿Cómo sería un país PRO? Y ya lo vimos, el país PRO. Yo tengo un libro muy querido por mí que se llama Un grito en el desierto, donde cada una de las palabras que acabo de decir son las mismas, y es un libro que tiene más de 18 años. Ya vimos lo que es, cuando Macri te dice que va a estatizar Aerolíneas Argentinas, va a privatizar Aerolíneas Argentinas. Es lo que él piensa, es como él ve el mundo. Es extraño porque además todo lo que le pasó de bueno a su familia tiene que ver en la relación que consiguieron con el Estado. Cuando habla de los fondos buitres y dice hay que pagarles, mira, yo te vi una noche y lo pasé por radio a la mañana siguiente en la que hablabas de cómo era la cuestión con los fondos buitres, que la gente hablaba de 1.300 millones que ahora son 1.600, de lo de Singer, pero faltaban todos los otros que estaban haciendo la cola, como cuando te toman por asalto en la carretera y entonces una persona te dice que pares, que lo lleves, y después se aparecen todos los demás de atrás. Y esto es igual, estaba Singer mostrándote el dulce, la zanahoria de 1.300 millones de dólares. Entonces decían, pero no es nada, 1.300 millones de dólares a cada rato aparecen en la conversación de las cosas económicas. Y vos decías que la cifra era muchísimo mayor, y yo estaba convencido también, sin saber nada de economía, sin saber por cierto lo que sabés vos, y sobre todo lo que saben otros, que lo saben y sin embargo querían pagar, sabiendo que 1.300, ahora ya son por los 5.300 millones nuevos, de los que aparecieron, ya son como 7.000 y pico. Hay 15 a 20.000 millones de dólares que habría que pagarles a estos delincuentes internacionales. Entonces cuando vos ves cuáles son las posturas de Macri, que son las posturas neoliberales, pagarles afuera, lo que sea, como ellos quieran, para que te presten otra vez, para que te metan otra vez en la deuda. Hay que mirar lo que ha sido el gobierno de la ciudad. Multiplicó por 4 su deuda en dólares. Es decir, aquello que era en la relación 90% en pesos, 10% en dólares, ahora es al revés. Y así gobierna cualquiera, porque finalmente, ¿por qué no nos preguntamos? Si el gobierno quisiera, le paga los 1.300, arregla, se da un abrazo con Singer, se toman unos buenos whiskies en un piso alto de Nueva York y empezamos de nuevo. ¿Cuánto me vas a dar ahora? Y mirá, te autorizamos 70.000 millones de dólares, meterle 70.000 millones de dólares, 20 o 30.000 para pagarme y 40.000 para insuflar en algunos planes que ustedes tengan. Después vemos cómo lo pagan. ¿Qué después vemos? Sabemos cómo hay que pagar todo eso. Entonces, gobernar a la neoliberal por unos años es fácil hasta que la gente se te queda sin trabajo, se te muere de hambre, no podés dar la salud, el presupuesto para la educación en vez de 6 y pico pasa a ser el 2% o el 3% o menos de todo esto, y después se cae todo a pedazos y tiene que venir otra vez el progresismo para ver cómo puede juntar de nuevo la posibilidad de que los pueblos vivan de una manera decente. Yo no quiero, yo contra Macri, mira, es el político con el que más veces comí, con el que más veces charlé, ahora no sé, porque estos últimos tiempos quizás fueron de mayor desgaste, pero tengo una relación de cordialidad con Macri que viene de los tiempos en los cuales él estuvo en el fútbol. Lo elogié muchísimas veces como presidente de Boca. Poco pude hacerlo en tanto jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y mucho menos cuando fui conociendo todo su proyecto político. Pero además Macri para mí, en mi corazón, es lo establecido, es las corporaciones, y es sobre todo Mañeto. Esto yo tengo la autoridad moral de habérselo dicho en la cara, de haber conversado con Macri, que me diga, ¿cuál es el problema que usted tiene conmigo? Mañeto. Porque usted le dio Boca, usted le dio el Colón, usted le dio las computadoras. No, pero las computadoras fueron licitadas. ¿Sabes cómo fueron licitadas las computadoras? Clarín escribió la licitación, poco menos. Nadie se pudo presentar porque pusieron las cosas como para que esas computadoras, que tengo entendido no funcionan en muchísimos casos, que han sido una derrota para los chicos, esas computadoras las entregó Clarín, que ni siquiera como medio de comunicación tendría que estar en esos negocios. ¿Vos te imaginás a New York Times o a Le Figaro entregando las computadoras a Obama? El New York Times le vende las computadoras a Obama. ¿Vos te imaginás que sea
el New York Times a través de los canales que no tiene, de las radios que no tiene, el dueño de todo el fútbol, el que juegan con las manos en los Estados Unidos. Es impensable lo que ocurre en la Argentina, y lo hacen en nuestra cara, ante la mirada de todos. Yo no puedo entender cómo la gente después dice que se sorprende por la corrupción de la FIFA. Los clubes son los dueños de las transmisiones, la federación es la dueña de las transmisiones. ¿Sabes cuánto vale el canal del fútbol en Chile? $1.000 millones. Ahora bien, ¿sabes por qué los clubes son los dueños del fútbol que se transmite por televisión? Porque son sociedades anónimas, y como les duele en su bolsillo, ya no son los dirigentes amateur que van y dicen yo quiero mucho a tal equipo y después lo entregan y lo venden ante Grondona, en la AFA, ante la Colmebol, ante ese Leo que no puede salir de su propio hospital. Pero ¿a quién le puede sorprender la corrupción del fútbol? Lo que se robaron del fútbol. Si en nuestra cara nos robaban y nos daban un pedacito de fútbol los domingos a la noche a través de Canal 3, y se robaban los goles, permitían que las barras bravas se pelearan entre ellos por los dineros que sabían perfectamente que los dirigentes corruptos protegidos por Clarín tenían. Es una historia la de Clarín, como no hay otra en el mundo. Por eso es que solo les queda huir para adelante, solo pueden denunciar trapisondas, etcétera, que en lo general después se quedan absolutamente en la nada, pero no pueden hacer ya otra cosa. Y entonces, desde el mundo más corrupto que ellos habitan, desde el mundo que te roba con papel prensa, que te roba el fútbol, que te roba con las computadoras, que te roba en cada negocio, que te roba con Fivertel, desde ese mundo tan particular, esos consiguen ser los que hablen de la corrupción en la Argentina. Me parece una paradoja muy dolorosa. Sabemos que te tenés que ir. Un enorme agradecimiento por haber estado con nosotros esta noche. Vos fuiste a Chile para contarnos ese campeonato de fútbol y hoy estás ahí en el frío porque sabés que necesitamos tu aporte, porque sabés que necesitamos un día como hoy, tu opinión. Te mando un gran abrazo y espero que nos veamos pronto. Si Dios quiere, un abrazo. Chao, Víctor Hugo. En un minuto vamos a estar con Axel Kicillof, el ministro de Economía, que es el primer candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Un minuto de tanda y Axel Kicillof, dale.